Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios que nos permite culminar con esta fascinante serie de textos en su contexto con el tema que hemos titulado Estoy limpio de la sangre de todos en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo identifica Dios a los dirigentes infiltrados en Israel que no promueven el mensaje de la verdad presente. Y la base bíblica está en Hechos 20, versículos 29 al 30, que dicen así: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Luego el versículo 30 agrega, hombres que hablen cosas perversas. Es decir, que al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que Dios identifica a los dirigentes infiltrados en Israel que no promueven el mensaje de la verdad presente como lobos rapaces, como hombres perversos que enseñan y predican de todo menos la verdad presente en su totalidad. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué hacen estos lobos rapaces que están infiltrados en puestos de liderazgo en el pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Hechos 20, versículos 18 al 19, que dicen así: Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En el versículo 18 encontramos lo siguiente: Vosotros sabéis cómo me he comportado sirviendo al Señor con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Eso significa que lo que hacen los lobos rapaces que están infiltrados en puestos de liderazgo en el pueblo de Israel es acechar, perseguir y complicarle la existencia a los verdaderos siervos de Dios que se dedican a servirle en espíritu y en verdad, predicando el mensaje para este tiempo. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver por qué los verdaderos siervos de Dios deben de perseverar y acabar su carrera dando el mensaje distintivo. Y la base bíblica está en Hechos 20, versículo 24, que dice así: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Pero de ninguna cosa hago caso. Es decir,
que los verdaderos siervos de Dios están muy enfocados en el cumplimiento de la misión, por lo cual a ninguna cosa que los desvíe, a ninguna cosa que los desanime, a ninguna cosa que los obstaculice para cumplir con el llamado del Señor Jesús, ellos le hacen caso. Más bien, el texto dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Eso significa que estos verdaderos siervos de Dios continúan perseverando, continúan corriendo la carrera con gozo, proclamando el mensaje distintivo, dándole un sonido certero a la trompeta, clamando a voz en cuello, a tiempo y fuera de tiempo, porque tienen un compromiso con aquel que les dio el ministerio. Tienen un claro compromiso con el Señor Jesús, que es el príncipe del ejército de Jehová. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuánto alcance y utilidad tiene la verdad presente del mensaje de los tres ángeles. Y la base bíblica está en Hechos 20, versículos 20 al 21, que dicen así: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 encontramos lo siguiente: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Es decir, que los verdaderos siervos de Dios en el tiempo del fin no van a rehuir su responsabilidad de anunciar y enseñar nada que fuese útil para la salvación de sus semejantes. Y obviamente, como todo el mensaje de los tres ángeles es útil, como toda la reforma pro salud es útil, entonces ellos lo enseñan y lo anuncian en su totalidad. De hecho, el versículo 21 agrega: testificando a judíos, que es una referencia al pueblo de Israel, a los cuales los verdaderos siervos de Dios les testifican y les amonestan con el mensaje del primer ángel. Y por otro lado, el texto agrega: testificando a gentiles, que es una referencia al pueblo de Babilonia, a los cuales los verdaderos siervos de Dios les testifican y les amonestan con los mensajes del segundo y el tercer ángel. De esa manera, proclamando los mensajes de los tres ángeles en su totalidad, los verdaderos siervos de Dios dejan en evidencia que el alcance de ese mensaje y la utilidad es mundial. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver cómo sabemos que ser un siervo del Señor siempre ha sido y siempre será una solemne responsabilidad. Y la base bíblica está en Hechos 20, versículos 26 al 27, que dicen así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En el versículo 26 encontramos lo siguiente:
Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso significa que los verdaderos siervos de Dios, entendiendo que su llamado involucra una solemne responsabilidad, porque la salvación o la perdición de las almas depende en gran medida de que ellos sean fieles a la proclamación del mensaje. Y todo verdadero siervo de Dios, de acuerdo al versículo 26, también es un protestante, porque dice allí, yo os protesto. De hecho, el versículo 27 agrega que no os he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, porque la única manera de estar limpio de la sangre de todos es si yo protesto, es si yo proclamo, es si yo enseño todo el consejo de Dios, todo el mensaje de Dios, toda la doctrina de Dios para este tiempo, que es nada más y nada menos que la verdad presente en su totalidad. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que pueden esperar todos los siervos de Dios que decidan ser fieles a su llamado. Y la base bíblica está en Hechos 20, versículos 22 al 23, que dicen así: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Notemos lo que dice el versículo 22. He aquí, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Luego el versículo 23 agrega, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Al conectar esos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que pueden esperar todos los siervos de Dios que decidan ser fieles a su llamado son muchas tribulaciones, son muchas oposiciones y son muchas persecuciones. Y todas estas oposiciones, tribulaciones y persecuciones ocurrirán dentro del pueblo de Jerusalén, que es una referencia directa al pueblo de Israel. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver cuál es una de las facetas de Jesús que los verdaderos siervos de Dios deben de enfatizarle a los de Israel. Y la base bíblica está en Hechos 18, versículo 5, que dice así: Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, es decir, que el siervo de Dios estaba entregado por completo, dedicado al 100% a la predicación de la palabra para este tiempo, a la predicación de la verdad presente en su totalidad. Y es en ese contexto que el siervo de Dios testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y eso nos lleva a entender
que una de las facetas de Jesús que los verdaderos siervos de Dios deben de enfatizarle a los de Israel es que hoy Jesús no es el juez, sino que Jesús es el abogado en el juicio celestial que está más que interesado en lograr borrar nuestros pecados. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver por qué la gran mayoría del pueblo de Israel no será beneficiado por la obra de Jesús como abogado en el juicio celestial. Y la base bíblica está en Hechos 18, versículos 5 al 6, que dicen así: Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 5. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos. Luego el versículo 6 agrega, pero oponiéndose y blasfemando estos. Es muy importante entender que la palabra estos que aparece en el versículo 6 es una referencia a los judíos que se mencionan en el versículo 5, porque es evidente que la razón por la cual la gran mayoría del pueblo de Israel no será beneficiado por la obra de Jesús como abogado en el juicio celestial es porque cuando escuchan la predicación de la palabra en la boca de los verdaderos siervos de Dios, cuando escuchan la predicación del mensaje de los tres ángeles en su totalidad, cuando escuchan la presentación de la reforma pro salud en su totalidad, en vez de arrepentirse y ponerlo en práctica en sus vidas, el versículo 6 enseña que los judíos se oponen, blasfeman y obviamente rechazan el último mensaje de amonestación y de misericordia enviado por Jehová, que nos permitiría ser beneficiados por el ministerio de Cristo como abogado en el santuario celestial. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que deben de hacer los verdaderos siervos de Dios que son rechazados por el pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Hechos 18, versículo 6, que dice así: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Notemos la parte del texto que dice lo siguiente: les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Por lo tanto, lo que deben de hacer
los verdaderos siervos de Dios, que son rechazados por el pueblo de Israel, es recordarles que ellos están limpios de la sangre de todos, que su sangre estará sobre su propia cabeza y que a partir de ahora vamos a enfocar nuestras energías, nuestro trabajo y nuestro ministerio en pro de la salvación de aquellos que están en Babilonia, en pro de la salvación de aquellos identificados en la palabra como los gentiles. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón el Señor le ordena a sus verdaderos siervos que continúen dando el mensaje sin ningún temor. Y la base bíblica está en Hechos 18, versículos 9 al 10, que dicen así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiero que miremos cómo inicia el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles. Eso significa que los verdaderos siervos de Dios deben continuar dando el mensaje sin ningún temor, porque es una orden que han recibido directamente del Señor. No temas, sino habla y no calles. Cuando los intimiden, habla y no calles. Cuando los atemoricen, habla y no calles. Cuando les manchen la reputación, habla y no calles. Cuando los expulsen de las sinagogas, habla y no calles. Cuando les cierren las puertas en la organización, habla y no calles. Cuando les destruyan la imagen, habla y no calles. Cuando los tilden de disidentes, reformistas, separatistas y endemoniados, habla y no calles. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice claramente: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, que los verdaderos siervos de Dios deben de seguir clamando a voz en cuello, deben de seguir proclamando la totalidad de la verdad presente, porque en Babilonia está la mayoría de los verdaderos discípulos del Señor, y ellos necesitan escuchar el mensaje para este tiempo en su verdadera luz. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Dios identifica a los líderes infiltrados en el pueblo de Israel como lobos rapaces y como hombres muy perversos. Vimos también que estos lobos rapaces y estos hombres perversos se dedican a acechar y a perseguir a todos aquellos que proclaman la verdad presente en su totalidad. Por otro lado, nosotros vimos que los individuos que han sido llamados por el Señor Jesús al ministerio de la proclamación del mensaje para este tiempo deben de continuar haciéndolo, porque su compromiso no es con los hombres
que dirigen la iglesia de Dios, sino que su compromiso es con el Señor Jesús. De hecho, nosotros vimos que la verdad presente en su totalidad tiene un alcance mundial porque el mensaje del primer ángel es para el pueblo de Israel, mientras que los mensajes del segundo y del tercer ángel son para el pueblo de Babilonia. Además de eso, nosotros vimos que los verdaderos siervos de Dios entienden perfectamente que al proclamar el mensaje para este tiempo o al evadir su responsabilidad, lo que está en juego es la salvación o la perdición de las almas. Y si ellos quieren llegar a decir con toda propiedad, estoy limpio de la sangre de todos, tienen que proclamar con fidelidad la totalidad de la verdad presente. Obviamente, nosotros estudiamos que todos estos individuos que se dedican a proclamar el mensaje para este tiempo enfrentarán muchas oposiciones, muchas persecuciones y muchas tribulaciones. Vimos también que estos siervos de Dios tienen que enfatizar en sus enseñanzas que hoy Jesús es nuestro abogado en el juicio celestial y que está interesado en borrar nuestros pecados. Vimos también que la razón por la cual la gran mayoría del pueblo de Israel no será beneficiado por el ministerio de Jesús en el santuario celestial como abogado para con nosotros es porque se oponen a la reforma pro salud y se oponen y rechazan la verdad presente en su totalidad. Inclusive, nosotros concluimos que cuando los verdaderos siervos de Dios son rechazados y menospreciados en Israel, entonces deben de enfocar sus esfuerzos evangelísticos hacia Babilonia. Y lo último que estudiamos fue que la razón por la cual los verdaderos siervos de Dios deben de enfocarse y concentrarse a proclamar la totalidad de la verdad presente en Babilonia es porque allí, entre los gentiles, es porque allí, en Babilonia, se encuentran en la actualidad la mayoría de los verdaderos y sinceros seguidores del Señor Jesús. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para mencionarles que por la gracia de Dios y por su poder, hemos completado 103 videotutoriales de la serie de textos en su contexto. Y obviamente, porque no he rehuido enseñarles ni presentarles nada que sea útil para su salvación, todos y cada uno de los integrantes de la casa de Israel tienen su sangre sobre su propia cabeza, porque a partir de ahora, este servidor está limpio de la sangre de todos. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.